Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Les damos la más cordial bienvenida a la serie Personajes del Canal del Congreso. Soy Rina Musali y el día de hoy tenemos el agrado de conversar con el doctor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, quien participó en el 4º Foro de Democracia Latinoamericana en el Colegio de México. Bienvenido, doctor, a este espacio. Muchas gracias. Usted participa en este 4º Foro de Democracia Latinoamericana. ¿Qué es lo que estamos viendo en América Latina? De alguna manera hemos ingresado en la mayoría de los países en esta ola democratizadora, pero el gran reto es sobre la calidad de nuestras democracias, además de que estamos acarreando un déficit social. Bueno, yo creo que usted tiene razón en la forma en que plantea el tema, porque la democracia ciertamente es una forma de gobierno, es la forma en que se designan los gobernantes, pero el concepto se ha ido ampliando y está ampliado oficialmente en nuestra Carta Democrática Interamericana, poniendo una serie de otros requisitos a las democracias en términos políticos y también en términos sociales, cuando dice que democracia y desarrollo van de la mano. Es decir, ahora se dice que democracia también tiene que gobernar bien, tiene que ayudar a la gente a salir de la situación en que se encuentra. Y nos encontramos en una situación bastante especial en América Latina, y es que por una parte la gente cree cada vez más en la democracia y sin embargo crece la insatisfacción de muchos sectores con la insatisfacción por las cosas que no se arreglan. Yo creo que la clave, y es interesante porque en este momento se está en México, la clave está en que, como lo he dicho yo muchas veces, lo he repetido tantas veces, la política debería servir para arreglarle los problemas a la gente. Creo que el primero que le leí eso fue a Héctor Aguilar Camín alguna vez, ¿no? Los políticos, tienen que arreglarle los problemas a la gente y no crearle problemas a la gente. América Latina en muchas ocasiones camina por sendas dispares, por conflictos bilaterales y por disputas fronterizas. Por ejemplo, destaca el diferendo histórico entre Bolivia y Chile, que se transa, por así decirlo, en la Corte Internacional de Justicia. Pero ahora llama la atención este diferendo entre Nicaragua y Panamá debido a la plataforma marítima continental, un hecho que llega en la 68 Asamblea General de Naciones Unidas. Mire, sí, pero yo le diría lo siguiente: el mecanismo de solución de controversias en América Latina es uno de nuestros beneficios y por eso lo uso en este caso. Hay un mecanismo para esto, o sea, hay una convención que todos los países de América Latina al menos, suscribieron en el año 48, el Pacto de Bogotá, que nos ha evitado muchos problemas, que dice, mire, si hay un conflicto entre países, ustedes pueden haber diálogo directo entre los países, pueden haber mediación, puede haber hasta arbitraje de alguna corte especial, puede haber buenos oficios, puede haber un recurso a la Corte Internacional de Justicia, y eso se ha ocupado. Fíjense que, déjeme decir que se ha ocupado tanto, que somos de lejos el continente que más veces ha ido a la Corte Internacional de Justicia a resolver algún problema, pero al mismo tiempo somos el que ha tenido menos guerras por ese tipo de problemas. Ahora, ¿por qué a veces van a la OEA, van a Naciones Unidas? Bueno, básicamente a reclamar porque el mecanismo no ha funcionado. Efectivamente, si algún país no cumple alguna resolución de la Corte Internacional de Justicia, el afectado puede, de acuerdo con el Pacto de Bogotá, recurrir al Consejo de Seguridad. Pero curiosamente eso no ha ocurrido hasta ahora y no creo que vaya a ocurrir en el futuro tampoco. O sea, nosotros somos los depositarios de la Convención, pero la decisión de qué camino toman para resolver su problema cae en los países miembros. ¿Qué perspectivas de cambio hay sobre la Carta Democrática Interamericana, que por cierto ya se celebra más de 10 años de su existencia? Bueno, la Carta Democrática yo siempre digo que es un programa de la República Democrática. Es decir, la cantidad de requisitos, de temas que pone asociados a la democracia son tales que usted difícilmente podría encontrar algún país en que todos se cumplan. Por lo tanto, yo prefiero hablar de la democracia como un proceso. Creo que como un proceso hemos avanzado notablemente en muchos aspectos.
O sea, hace 3 décadas usted hace una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de las Américas y se sentaban más dictadores y gobernantes puestos elegidos a través de mecanismos completamente viciados. Hoy día todos los que se sientan a la mesa son gobernantes elegidos por sus pueblos y reconocidos como tales. Hay excepciones, hay problemas, pero la verdad es que se vive desde ese punto de vista un periodo de plena democracia. La situación de la condición de los derechos humanos, si bien no ha mejorado totalmente, no es perfecta, funciona y tenemos mecanismos que la hacen funcionar. Hay más gobernabilidad también en el sentido de estabilidad de los gobiernos. Fíjese usted que desde que yo llegué a la OEA, para poner alguna fecha que a mí me sirve, desde que yo llegué a la OEA, momento en que se estaban cayendo 2 gobiernos en América Latina, entre paréntesis, no ha habido más que un golpe de Estado en Honduras y ha habido posteriormente la destitución del presidente de Paraguay, un tema que ha tenido una buena salida, felizmente. Entonces también hay más gobernabilidad. Lo que pasa es que hay menos, te lo decía, hay menos gobernanza, o sea, no hay suficiente gobernanza. La gente exige eso más, que su gobierno funcione mejor, que resuelva los problemas, que las instituciones funcionen. Y de pronto, claro, hay algunas cosas como, por ejemplo, el uso abusivo de leyes habilitantes, sí, pero no quiero hablar de países en concreto. En varias partes existe esta norma rara de que el Congreso delega sus atribuciones, cosa que a mí por lo menos nunca me ha parecido muy adecuada. Está también el tema de los poderes judiciales, o sea, la independencia o no del Poder Judicial, etcétera, que son temas que yo diría también dentro de este proceso, en un proceso democrático, no todos son avances, también hay retrocesos. Entonces algunos retrocesos hay, pero yo en general espero que finalmente que el proceso democrático que iniciamos hace ya 3 décadas vaya por buen camino. En los últimos años, el sistema interamericano de derechos humanos ha sufrido serios descalabros, cuestionamientos, protestas y sobre todo abandono de algunos países del hemisferio. ¿Cuál será el futuro de este sistema? Mire, yo en realidad este tema ha estado en el tablero desde hace mucho tiempo. O sea, claro, antes parece que la prensa hablaba menos de la OEA, no sé, pero hay un país del Caribe, que es Trinidad y Tobago, que abandonó la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 15 años atrás, más o menos, y me parece una versión noticia en ninguna parte. El abandono por parte de Venezuela ha provocado más impacto por toda la publicidad que el tema tiene. Lo que quiero decir es que el sistema de derechos humanos está en discusión casi desde que se creó. Y la razón la primera razón que es importante recalcar, es que los únicos juzgados por el sistema de derechos humanos son los gobiernos. Porque por definición, quien viola los derechos humanos es la autoridad. Hay otra gente que comete crímenes y todo, pero eso no son tratados en otros sistemas judiciales. El sistema de derechos humanos se refiere a las violaciones de esos derechos por parte de la autoridad pública y por lo tanto los que se sientan en el banquillo de los acusados siempre son los gobiernos y a muchos no les gusta. Ahora, yo creo, sin embargo, que el sistema de derechos humanos es todavía muy sólido, es muy sólido aún, pero hay que distinguir en 2 tipos el sistema está compuesto por 2 actores fundamentales que desgraciadamente a veces enredan más las cosas porque los 2 tienen la misma sigla, CIDH, claro, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos, que curiosamente es aquella con la cual todos se pelean, aquella con la cual algunos países tienen dificultades, esa es de la OEA. Está en la Carta de la OEA, por lo tanto no existe la posibilidad de retirarse de ella a menos que algún país se retire de la OEA, cosa que no ocurrió nunca, nunca ningún país se ha retirado de la OEA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es de la Convención, es decir, los países que han suscrito la Convención. Lo que ocurre es que, claro, de esa, por lo tanto, es posible retirarse porque hay una convención especial. Pero yo creo que entonces ocurre esta cosa muy paradójica, y es que los países reclaman contra la Comisión, pero la única amenaza que pueden proferir es retirarse de la Corte. Yo creo que el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un país latinoamericano es un grave error que perjudica a todos. Porque hay una cosa que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José. Los países de América Latina, los 20 países de América Latina pertenecen todos a él. Y ese es un gran logro.
Ahora, desgraciadamente, Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, tampoco Canadá. Por lo tanto, ahora Venezuela, que es la misma condición entre Estados Unidos y Canadá, queda perteneciendo al sistema OEA, Comisión Interamericana, y no a la Corte. Pero es un retroceso. ¿Por qué es un retroceso para América Latina? Ahora Estados Unidos tendrá sus problemas, pero para América Latina es malo que se deseche una Corte Interamericana de Derechos Humanos que da garantía a todos y en la cual todos deberíamos tratar de fortalecer. La peor forma de fortalecerla es retirándose de ella. En este año, la OEA publicó un informe sobre el problema de las drogas en América Latina. Se describen 4 escenarios sobre el tratamiento de drogas en nuestro hemisferio. Si bien se entendió desde un primer momento que la OEA no busca generar recomendaciones ni tampoco imponer soluciones, sino simplemente abrir opciones para construir una política hemisférica en contra de las drogas. Señor secretario, ¿cuál es el impacto que ha tenido este informe en la toma de decisiones en los gobiernos de América Latina? Bueno, yo creo que el primer impacto, que yo creo que es bueno, es que se han puesto todos a discutir, y se discute en los países más que nunca sobre el tema de la droga. Yo he dicho que, de manera práctica, si yo miro todos los editoriales que se han publicado sobre la OEA desde que yo estoy ahí, yo diría que la mitad se ha publicado sobre este informe, sobre el informe de las drogas, ¿no? Generalmente favorable por lo demás, porque reconoce el esfuerzo por promover un debate más que por imponer soluciones. Ahora, yo diría que dentro de eso, claro, han surgido debates que son interesantes, ¿no? Y yo aprovecho de resolver, digamos, de aclarar ese tema. Por ejemplo, todo este debate sobre la despenalización. El informe, bueno, una cosa son los escenarios, pero el informe mismo nunca propone la despenalización de la droga. Lo que el informe dice es simplemente que si efectivamente hemos de tratar la adicción a las drogas como una enfermedad, entonces no tratemos a los enfermos como delincuentes, lo cual significa no los pongamos junto con los criminales comunes. Algunos tendrán que ir a tratamiento, algún sanatorio, alguna cosa por el estilo. Algunos serán, por así decirlo, tratados en un tribunal de drogas, en el cual se plantean penas alternativas. Pero lo peor que se puede hacer es una cosa que a veces se ve en las películas, cuando a un joven lo llevan preso por andar con drogas, pero el problema es que ese joven a lo mejor no ha cometido ningún delito. ¿No? Exacto, pero solo al uso. O sea, yo no hablo de despenalización de la droga, hablo de despenalización del uso de las drogas, es decir, que no vaya preso por usar las drogas. Ahora, otra discusión distinta es el debate que se ha abierto sobre la marihuana. Evidentemente, en nuestro mundo hay drogas lícitas y drogas ilícitas. Las drogas ilícitas son las que ya conocemos, las drogas lícitas está el tabaco, el alcohol y muchas otras, ¿no? Claro, ya la discusión sobre la legalización de la marihuana es si pasar la marihuana de una droga ilícita a una droga lícita controlada, a una droga regulada. Y yo creo que esa es una discusión que es válida, pero que cada país tiene que asumir en su integridad por sí misma. Cada país verá qué es lo que le acomoda o no le acomoda, y nosotros en realidad no hacemos cuestión de este asunto. Quiero dejar en claro nomás 2 cosas. Una, en nuestro estudio y nosotros en nuestro trabajo participaron más de 200 personas interesadas de distintas partes del continente, desde autoridades públicas hasta académicos, hasta actores sociales que trabajaban en el tema de las drogas y muchos más. Y la verdad es que las propuestas de legalizar drogas, otras drogas prácticamente no surgieron. Solamente se planteó el tema de la marihuana, y es importante aclararlo. Y además que, como usted sabe, este tema de la marihuana tiene la lista del uso médico de la marihuana, que está en boga en varios estados de los Estados Unidos también. Por lo tanto, creo que es un tema que sí se va a debatir y sí probablemente se va a resolver adecuadamente. El tema del uso de la droga, además es importante decirlo, las convenciones internacionales sobre la droga son muy estrictas y hace muy difícil cualquier cambio se hace muy difícil por las convenciones internacionales que nos rigen y que no hay mucha disposición a cambiar, pero los problemas de uso de la droga no están en las convenciones. Las convenciones dejan el tema del uso a los asuntos, a los países, porque se trata de un derecho individual en el cual no se quieren meter. Dentro de la agenda pendiente latinoamericana se inscribe la necesaria reforma estructural a la OEA
Muchos la llaman como si está viviendo una crisis existencial y otros tampoco están dispuestos a mantener su debilidad. ¿Cómo repensar la institución que usted dirige en el siglo XXI? Mire, yo creo que no hay ninguna crisis existencial. Hemos hablado aquí del tema de democracia, hemos hablado acá del tema de las drogas, hemos hablado del tema de derechos humanos. No hay otro organismo creíble. Habrán otros que se quieren dedicar a él, pero no son creíbles. Este es el organismo en que cuando la gente tiene un problema que siente violados sus derechos humanos, no va a buscar ninguna comisión en ninguna otra parte, sino en la Organización de Estados Americanos. Cuando la gente quiere hacer un informe, cuando los presidentes quieren hacer un informe sobre drogas, no dicen hagámoslo aquí, hagámoslo allá, dicen que lo haga la OEA. Entonces yo creo que el problema de la OEA, sin duda que la OEA tiene algunas tensiones internas, y la principal de alguna manera la estábamos mencionando, que como somos un organismo hemisférico, todos los países del hemisferio quieren participar en pie de igualdad. Y participar en pie de igualdad quiere decir que todos votamos en el Consejo o en la Asamblea y todos tenemos el mismo derecho a voto, y todo eso está muy bien, el más chico y el más grande. Sí. Pero que quisiéramos que todos estemos sujetos a todas las mismas convenciones. No es bueno, o sea, antes, fíjese usted, cuando allá por los años 80, cuando Estados Unidos impulsó todo el sistema de derechos humanos, Estados Unidos no se hizo miembro del sistema de derechos de la Corte. A nadie le importó mucho. Hoy día sí les importa, hoy día a algunos países sí les importa que los participantes del sistema todos suscriban los mismos pactos, los mismos acuerdos, las mismas convenciones. El problema de la OEA entonces no está ni en la UNASUR, enhorabuena existe la UNASUR, porque yo creo mucho en la América de las regiones, ya hay comunidad del Caribe, ya hay sistema de integración centroamericano, tiene que haber también UNASUR, por lo tanto el problema no está ahí, el problema está más bien en la necesidad de que internamente definamos bien cuáles son las cosas que vayamos a hacer y nos sujetemos todas las mismas reglas para eso. ¿La OEA sufre de la falta de financiamiento por parte de Estados Unidos? No, mire, es que se ha entendido mal una cosa que dijo el Congreso norteamericano el otro día que yo propuse. Yo propuse eso. Yo creo que la OEA no la debería financiar, ningún país debería pagar más del 50% de las cuotas de la OEA. Si fuera por Producto Geográfico Bruto, Estados Unidos tendría que pagar más del 70%. Pero no es bueno eso. Entonces yo dije, mire, ¿por qué? Y esto es lo que conversé precisamente, y yo conversé con los parlamentarios norteamericanos antes de que hicieran este pronunciamiento. Yo dije, mire, ¿por qué ustedes no pagan la misma plata? O sea, hagamos un trabajo para que ustedes paguen el mismo dinero que pagan ahora, pero que ese dinero no sea el 60%, sino que solo el 50%. Por lo tanto, que la diferencia la cubra un aumento de los demás países, de manera que todos se sientan más dueños de la OEA. Y eso les gustó. Pero no que no quieran poner, no que no quieran seguir poniendo recursos, sino que les parece bien tener, como se habla tanto de responsabilidades compartidas hoy día, tener más responsabilidades por compartidas también en el financiamiento. Si la OEA la financian en un 95% 5 países. Y eso no debería ser así. El interés de Washington ha decrecido en la OEA en la medida en que no se pudo materializar una área de libre comercio para todo el hemisferio. Pero, doctor Insulza, ¿qué estamos viendo ahora en términos de integración económica y comercial en América Latina? Dos megaproyectos políticos completamente distintos, la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Lo que pasa es que esos son proyectos más de integración, ¿no? Yo creo que todavía el gran objetivo del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas nunca debería dejarse de lado y llegará el momento de retomarlo. Pero ya cuando hablamos de sistemas de integración, hablamos también de integración energética, de integración vial, de una serie de políticas comunes en otras áreas. Y yo creo que en ese sentido no es bueno. Yo soy partidario de que los procesos de integración avancen, por así decirlo, a medida que van queriendo algunos países, no tienen por qué esperarlos a todos. Uno de los problemas, la piedra que tenemos colgada al cuello que impide que avance la integración, además de otras, es esta idea que tiene que ser toda la integración de todos los países juntos al mismo tiempo. No, está bien que los países formen alianzas, que formen alianzas subregionales. Por lo tanto, a mí me ha parecido en general la creación de una alianza del Pacífico una buena idea. Ahora, siempre que eso no signifique, como alguien dijo hace unos pocos días atrás, reproducir el Tratado de Tordesillas y separar el Atlántico del Pacífico. Eso creo que sería un error. No, yo creo que pueden haber distintas formas de asociación entre los países, todas las que se les ocurran, desde que no se acordó
no se llegó a un acuerdo para el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Se han firmado decenas de convenios y acuerdos entre países miembros en esto del libre comercio y la integración es algo que tiene que moverse más rápido. Y en ese sentido, pero si se pretende, claro, crear una especie de dicotomía ideológica en que algunos los buenos están de un lado, los malos están del otro, eso creo que sería muy negativo. Yo creo que si yo tuviera que apostar a algo, apostaría a lo que le dije antes, a las alianzas regionales, a las alianzas subregionales, y en ningún caso una división entre los países de un lado y el otro. Quiero recalcar que a mí la Alianza para el Pacífico, la Alianza del Pacífico me pareció la mejor noticia de varios años, porque en un continente que estaba pasando muy poco en materia de integración, en que los organismos subregionales estaban bastante en decadencia, la aparición de esto con propuestas, con acuerdos, con una fuerza pujante, creo que de alguna manera sirve para mover el proceso de manera positiva. Y le agradecemos mucho que haya participado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amable, gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañan en el canal del Congreso. Soy Rina Musali y los esperamos en un siguiente programa. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.